Muy buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien, el gusto de escucharlo, doctor, y gracias por esta comunicación. Bueno, ¿qué significó la llegada del Viagra al mercado en todo el mundo? Bien, bueno, la verdad que fue un antes y un después de la llegada de esta droga, la droga del sildenafil, más famoso, más mundialmente conocido como Viagra, que fue la marca del primer desarrollador de esta droga. Esto llegó antes que yo ejerza la urología. Yo soy urólogo hace menos de 10 años, pero fue sin duda un antes y un después. Voy a hacer una breve descripción del Sí. mecanismo de acción de esta droga, la parte científica. Calculo que después vendrán preguntas más populares, Ujú. pero en principio, bueno, esta droga es un inhibidor de una enzima que se llama fosfodiesterasa, y esta enzima lo que hace es inhibe a la enzima que degrada la unión del óxido nítrico con los receptores de las arterias que le llevan sangre al pene. O sea, hace que la unión del óxido nítrico con esos receptores sea más prolongada, lo cual prolonga la dilatación de estas arterias y hace que la llegada de sangre a los cuerpos cavernosos, que son los que producen la erección, sea más sostenida y duradera, además de facilitar la llegada de sangre. Ujú. Digamos, resumiéndolo y hablando un poco más criollo, Sí, prolonga la erección, ya que hace que la sangre se quede más tiempo en el pene, provocando erecciones. bien, bien. Estaba leyendo, doctor, algo de la historia de cómo fue el hallazgo, y en realidad algunos dicen que fue poco menos que accidental porque los investigadores estaban buscando un remedio contra la angina de pecho, ¿no? Bueno, y encontraron finalmente este efecto secundario notable que mejora el rendimiento sexual. Exactamente, incluso, a ver, esto es claramente un vasodilatador. Si lo damos a gran escala, si tenemos que clasificarlo, el sildenafil es un vasodilatador. El vasodilatador se usa muchísimo, digamos, del dolor de la angina de pecho, se produce por un espasmo de las arterias que no le permite la llegada de sangre al miocardio, que es el músculo del corazón. Entonces, en el estudio de esas drogas, una de las drogas que se utilizó fue el sildenafil, y producía erecciones porque tiene una afinidad o una apetencia, por decirlo de alguna manera, muy importante o bastante selectiva para las arterias que llevan sangre a los cuerpos cavernosos del pene. Entonces, si Bien. bien tiene un efecto sistémico, produce una vasodilatación de todas las arterias del cuerpo, es muy selectivo para las arterias del pene. Después hubo drogas que fueron más selectivas aún para las arterias del pene, pero en un principio se utilizó esto. Al día de hoy, nosotros tenemos muchos colegas cardiólogos, neumonólogos, que utilizan sildenafil para sus pacientes y nos lo piden a nosotros. Mm. Entonces, che, vos que tenés muestra o vos que tenés acceso al laboratorio, se sigue utilizando para enfermedades cardíacas y cardiopulmonares el sildenafil. Ujú. Ahora, doctor, algo que me parece interesante y fundamental es que sea prescripto por un médico, ¿no? Porque por ahí, bueno, sabemos de personas que directamente van a una farmacia y compran Viagra, pero esto tiene sus efectos secundarios que la gente los tiene que conocer. Totalmente. Más que la gente lo que tiene que conocer en realidad es que cualquier medicamento tiene que ser prescrito por un médico. El médico es el que tiene que tener muy clara la indicación, los efectos adversos, los efectos colaterales no adversos y la indicación precisa. Ahí tenemos, como vos me estás nombrando, tenemos los dos extremos. Tenemos la gente que va y lo compra directamente en la farmacia, que el farmacéutico no debería poder venderlo sin una prescripción médica. Mm. Y tenemos por el otro extremo el paciente, que me parece el más cauteloso, que se siente en el consultorio muy preocupado cuando uno se lo indica, nos hace muchos cuestionamientos, nos parece perfecto, Mm. pero bueno, también hay que confiar en la prescripción médica y saber que no es un medicamento, no hay que tenerle miedo, sino que hay que saber confiar en la prescripción del médico y utilizarlo a conciencia. Ujú. Y precisamente ese, ¿cuáles son los efectos secundarios que puede ocasionar tomar Viagra, doctor? Bueno, como te estaba diciendo, fue un medicamento que se descubrió en el estudio de la angina de pecho, de la vasoconstricción. Es un medicamento que produce una baja de presión, una vasodilatación periférica, Ujú. y tiene unas contraindicaciones muy puntuales. Hay gente que tiene miedo de la presión o del infarto, y muchos te preguntan, doctor, yo no paso de largo si tomo este medicamento, y la verdad que los efectos adversos, bien indicados, si uno lo indica correctamente en un paciente estudiado, medianamente estudiado, se puede prescribir sin ningún riesgo. Una de las contraindicaciones es una insuficiencia cardíaca descompensada o una insuficiencia cardíaca complicada. Por eso en pacientes específicos hay que mandarlo primero al cardiólogo para luego poder prescribirlo sin ningún riesgo.
pero digamos lo que tiene que quedar acá claro e importante es que tiene que ser prescrito por un médico especialista, pero no hay que tenerle miedo al medicamento. Bien, bien, perfecto. Y hablando de las consultas, aquí Ujú. particularmente en la provincia de Tucumán, han crecido mucho en los últimos tiempos el tema de las consultas por impotencia sexual. Sí, sin duda. Los trastornos de ansiedad, Mm, los trastornos depresivos, los trastornos psiquiátricos o psicológicos que afectan muchísimo la erección. Es un mecanismo que está muy mediado por el estado emocional, y la verdad que estos últimos tiempos el nivel de estrés de la población hace que la consulta por disfunción eréctil haya aumentado mucho en pacientes de todas las edades. Tenemos mm, pacientes incluso de menos de 18 años que están consultando por disfunción eréctil y pacientes dañosos. Las causas son muy distintas, pero la consulta y la finalidad es la misma. En muchos casos, en la gran mayoría de los casos, el tratamiento médico va acompañado de psicoterapia. mm. Está bueno lo que está marcando, doctor, porque precisamente le iba a preguntar por el rango etario, ¿no? Pero bueno, sabemos que en los últimos años también muchos jóvenes han tenido inconvenientes con esto de la impotencia sexual, ¿no? Bueno, está claro lo que estaba marcando usted, ¿no? El estrés, la intensidad, la vida que se lleva hoy en día. Totalmente, y el estrés y la ansiedad tiene una explicación más científica, no es como yo estoy nervioso, tengo un problema de erección. Mm, Es como estoy nervioso, como estoy ansioso, libera mi organismo, mi cerebro, libera determinadas sustancias como adrenalina u otros mediadores que actúan directamente sobre las arterias y las cierran, o sea, produce una vasoconstricción. Así como algunas personas tienen muy en claro, ¿no? El estrés hizo que se infarte. El infarto no es más que una vasoconstricción o una oclusión de las arterias del corazón. De la misma manera puede producirse un cierre parcial u oclusión de las arterias que llevan sangre al pene. O mm, sea que el mecanismo es el mismo, solamente que uno tiene muy relacionado el estrés, los nervios, la ansiedad hizo que se infarte. Pues el mismo estrés en otra medida puede producir una disfunción eréctil. bien, bien. Ahora, hay muchos jóvenes que no sufren problemas de impotencia sexual y sin embargo, por ahí consumen Viagra para potenciar su rendimiento. ¿Esto es recomendable, doctor, o siempre tiene que ser, bueno, como lo estaba marcando, con prescripción médica? Exactamente, hay muchos jóvenes que consultan no por una disfunción, sino para aumentar el rendimiento. Mm, No está mal, si uno quiere aumentar el rendimiento, tiene que sentarse con el médico, nos pasa mucho en consultorio, me pasa mucho en consultorio, y explicarle al paciente los posibles efectos adversos, la adicción más que sistémica psicológica del medicamento, que como te dije anteriormente, esto es algo que está muy mediado por los estados emocionales, ujú. y explicarle al paciente, pero no es posible consumir sin tener una disfunción, siempre y cuando esté charlado y consensuado con el profesional. ¿Le cuesta al hombre llegar al consultorio precisamente cuando sufre este tipo de impotencia? Le cuesta cada vez menos, pero le cuesta. Yo Mm, creo que hoy se están derribando muchos tabúes. Hoy el paciente consulta mucho más, consulta al paciente, consulta a la pareja. Nos pasa mucho en consultorio que el paciente viene por algún otro problema, algún problema renal, algún problema prostático, y la mujer sentada al lado con nosotros en el consultorio dice, doctor, y además él tiene problemas de erección. mm, Yo creo que los tabúes están cada vez menos presentes, pero siempre va a ser algo que trae algo de pudor, y nosotros por supuesto que incitamos a los pacientes a que consulten. Esto es una charla muy amena, hay que generar un ambiente de confianza entre el médico y el paciente, lo cual nos va a dar mucho mejores resultados en el tratamiento de estas enfermedades, que te repito, tiene un componente emocional y psicológico muy importante. seguro, seguro que sí. Doctor, ha sido muy amable por esta comunicación telefónica. Que tenga buen día. ¿No? Igualmente, Eduardo, buen día. Hasta luego. Estábamos hablando con el médico urólogo Javier Senric del Servicio de Urología del Hospital Centro de Salud.